Más vale tarde que nunca. Hoy te presentaré los mejores discos que salieron del 2010 al 2019. Esta lista es completamente subjetiva y a mi gusto. Son los discos que más me marcaron y que considero por mucho los más interesantes de la década pasada. Sin más que añadir, te presento los 100 mejores álbumes de la década. Comenzamos con Lemonade, un disco que Beyoncé lanzó de manera sorpresiva en 2016. Muy introspectivo, el álbum analiza una etapa en la vida de Beyoncé llena de infidelidad y venganza. Además, musicalmente juega con un amplio espectro de sonidos que van desde hip hop hasta blues para dar una experiencia muy dinámica que se amplía aún más gracias a los invitados que colaboran, entre los que están Kendrick Lamar y Jack White. Nine Inch Nails es siempre símbolo de garantía y Hesitation Marks logró ser una continuación consistente en la discografía de la banda. Con mucho menos furia y una producción electrónica más cinemática, Trent Reznor entregó una placa de rock industrial que explora pensamientos de una crisis existencial, esta vez sin depresión, sin locura y sin adicciones. Súper oscuro y tormentoso, The Broken Man es un disco de neofolk que nos narra, acompañado de una guitarra acústica, historias de miseria y soledad, muy emotivo y auténtico. Creo que escuchar por primera vez ese pop tan sucio que nos presentó Slave Bells en Treats fue una experiencia sumamente emocionante para mí. Treats es un disco que se influencia mucho de Loveless de My Bloody Valentine, llevando el mismo concepto pero algo mucho más violento, más comercial, menos acuoso, algo más sólido. Es como si Loveless fuera un sueño y Treats el estado de vigilia. Nuevamente The Horrors fue capaz de sorprenderme con B. En él hay mucha psicodelia, mucho showgazing y mucho post-punk, muy congruente con lo que ha sido la banda hasta ahora. Trip hop sin grandes pretensiones, pero sí haciéndolo en grande, melancólico y ambiental. Halos mostró en este, su álbum debut, toda la influencia que tienen como británicos. En La Gárgola, Chevelle retoma sonidos más ásperos y crudos, ensombreciendo las atmósferas en sus canciones, experimentando mucho con la voz de Pete como con disonancias, generando mucha tensión en las canciones pero controlando magistralmente la experiencia. Shaoze es una banda de post-rock china que, afortunadamente, se influencian mucho de sonidos de su propio país para darnos una experiencia sin igual. Todo el álbum consiste en una sola canción, presentada y arreglada como una sinfonía tradicional. El gugin, un instrumento muy particular de China, es el que da guía melódicamente a toda la experiencia y es fascinante. Un soft rock muy psicodélico presentado en lo-fi, muy inmersivo y muy nostálgico, lleno de guitarras muy bien trabajadas, un álbum en general muy bonito. Un proyecto de los genios detrás de The Mars Volta y The Drive-In. Ante Mask hereda todo lo bueno de las bandas principales de sus integrantes, haciéndolo un disco muy chido de rock progresivo y de punk rock al mismo tiempo. The New No2 es la banda del hijo de George Harrison, y aunque eso no tenga nada que ver con nada, la verdad es que no sé por qué ha pasado tan desapercibido cuando es una bandota. Y para muestra, este álbum de rock alternativo, lleno de recursos electrónicos, por momentos suave, por momentos súper caótico, una experiencia muy rica, llena de momentos increíbles. Post-punk de la vieja escuela, triunfante y melódico, lleno de influencias muy tangibles como Bauhaus Can o Public Image Limited. El álbum te deja realmente frío por lo emotivo que es.
Este disco es un indie pop muy bailable y divertido. Nada más que decir de una banda francesa que tiene toda la genética para hacer música muy bailable. El último buen lanzamiento de The Black Keys, porque después de este disco su sonido ha flojeado bastante. La presente década no les ha sentado muy bien, pero al menos en el 2012 lograron sacar un disco sumamente interesante de blues rock. Más electrónica, más indie pop, pero esta vez de Estados Unidos. Pero Sylvan Esso toma un camino mucho más contemplativo, calmado y artístico. Un viaje demoledor a través de guitarras estruendosas y cantos psicodélicos. El proyecto del guitarrista Ben Chasney no defrauda. Muy probablemente este es su álbum más ambicioso y el mejor de los como 20 que ha hecho en solitario. El último disco de New Order, el cual retomó su orientación electrónica, dejando de lado un poco el sonido más guitarrero que había presentado la banda. Creo que pocos esperaban algo de este disco y cuando finalmente lo escuchamos, entendimos toda la historia que carga esta banda y cómo puede ocuparla para sonar fresca una vez más. Los medios han presentado a Alex O'Connor, mejor conocido como Rex Orange County, como la revelación de la generación Z, la voz de su generación, y aunque faltan algunos años para ver realmente el impacto que ha tenido este disco en los adolescentes de hoy, la verdad es que definitivamente este disco es muy grande, un R&B lleno de jazz y pop muy divertido. El regreso de la banda mexicana Porter fue muchísimo mejor de lo que alguna vez me imaginé. Aunque Juan Son ya no formó parte de este reencuentro, la verdad es que aún así el álbum es gigante. En Moctezuma dan lugar a simbolismos más espirituales mediante construcciones plagadas de referencias a la cultura mexicana, dejando de lado las letras infantilmente oníricas que inundaban el panorama de sus producciones anteriores. Un regreso triunfal. El álbum más dance de Foals, lleno de buen rollo y mucho indie rock. Grabado en una iglesia con mucha improvisación de por medio, Let England Shake es un retrato cultural de Inglaterra muy chido. Este es un disco de música neoclásica y art rock, suena súper único. Aún recuerdo que no pude parar de escucharlo durante toda la semana que salió. Hay muchas secciones en él tocadas por la Orquesta de República Checa. Hay muchísima experimentación y muchísima oscuridad. Un álbum que te atrapa. Los genios de la música electrónica decidieron hacer un disco más orgánico, evitando samples y prefiriendo hacerlo con instrumentos reales, creando un arco narrativo en su historia hacia la conversión de robots a humanos. Aunque no es su mejor álbum, pero la producción es excesivamente cuidada y la forma tan sorpresiva en la que crearon un sólido álbum de funk y música disco lo hacen uno de los mejores de la década sin duda. El gran regreso de Pixies fue bastante bueno. Aunque a muchos no les gustó, la verdad es que conservan toda su esencia en él, dándonos un disco muy divertido. Según Wikipedia, Omar lanzó en esta década 38 discos como solista, pero a mi parecer el primero que lanzó esta década, La Ciencia de los Inútiles, en conjunto con su para ese entonces novia Jimena Sariñana, que colabora en la voz, es una obra desgarradoramente brutal, muy acústico y muy orgánico. El debut de Shame afortunadamente resultó en una increíble experiencia de post-punk británico, lleno de energía y frustración. Songs of Praise es un disco que ha sido aclamado musicalmente por su marcada influencia de Fall y Wire y su sórdido retrato del sur de Londres. Grabado en 10 días, el disco no pretende nada más que ser un pulcro trabajo de punk. Sumamente honesto y extrañamente nostálgico, Mitski hizo un disco pop súper chido.
Be the Cowboy captura magistralmente una compleja esencia de sentimentalismo hacia la idealización, el autodescubrimiento, la dependencia, las relaciones tóxicas, la amistad, la inmortalidad, el amor, la soledad, la alienación, etc. Be the Cowboy es una obra atemporal que retrata la vida misma. Nominado al Polaris Prize en el 2013, el debut de Metz juega de manera extraordinaria con mucho noise, garage y hardcore punk. Muy chido. Este disco de Metronomy está excesivamente bien ejecutado, muy minimalista y suave. El pop que presenta es brillante y sofisticado. No por nada fue nominado al Mercury Prize en 2011. Tuvieron que pasar 6 años para que estos japoneses locos nos volvieran a demostrar todas sus cualidades musicales. Nos encontramos con uno de los mejores álbumes de la carrera de la banda, ruidoso y directo, como solo estos maestros del noise lo podían hacer. Melt Banana da una cátedra impresionante de innovación, producción y estilo, en la que retoman la explosividad y caos en la que nacieron. Lana del Rey es lo mejor que le ha pasado al pop comercial en mucho tiempo. Para muestra su álbum Honeymoon, el cual es el más soft y delicado de su discografía. Mucho dream pop y canciones down tempo con una producción influenciada en el jazz. El resultado final es un disco lento, lleno de muchísimas capas de susurros, suspiros, que construyen un ambiente cinemático y nebuloso. Esta es Lana llevando su sofisticación al máximo. Las letras de este disco son hermosas, con un peso político importante, y no es para menos cuando Venezuela está pasando por una crisis que la vida bohème cataliza a la perfección. Lleno de toda la genética del house francés, Kavinsky logró un disco excesivamente bueno, ayudado en la producción nada más y nada menos que por Sebastian y Guy Manuel de Home en Cristo. Outrun funciona perfectamente como un homenaje a la mejor música electrónica del mundo. Lleno de disco, soul, funk, el debut de Jungle es la experiencia perfecta para un viaje tranquilo. No por nada también estuvo nominado al Mercury Prize cuando salió. Aunque John Frusciante cuenta con una discografía emblemática, experimental y de culto, está lejos de habernos mostrado lo mejor de él. Y en este trabajo lo hace de manera muy interesante, con muchísimas ideas musicales que recorren diversos géneros como si fuera lo más fácil de hacer. Este trabajo de Owen Pallett, sumamente artístico y refinado, está lleno de estructuras musicales muy complejas. El género del disco fluctúa entre un pop barroco amalgamado con música electrónica. El genio Brian Eno colabora en toda la experiencia con sintetizadores, guitarras y vocales. Un discazo. Jack White demostró que puede llegar aún más lejos de lo que ya había hecho, creando esta fenomenal pieza de arte en donde desata mucha furia y locura, explorando una sólida gama de géneros diferentes que se conectan con el blues. Lo más característico del álbum son sus particulares letras, en donde encontramos a un White con sentido del humor, redescubriendo sus pensamientos juveniles. Uno de los mejores álbumes de Iggy Pop desde hace mucho tiempo, por no decir que fácilmente está en el top 5 de toda su carrera. Claro, mucho es debido a los músicos que se encargó de reclutar, Josh Homme, Matt Helders y Dave Fertitta, pero no por eso vamos a quitarle mérito a la gran leyenda. Aunque es un disco que claramente fue hecho sin muchas pretensiones, el resultado final es brillante, lleno de art pop y rhythm and blues. Cada track representa un personaje diferente, inspirado en personas que conocían. Un disco que también fue nominado al Mercury Prize en su momento. Un álbum cinemático lleno de oscuridad, Garbage nos adentra en una historia que nos cuenta de forma épica
la vulnerabilidad amorosa de Shirley Manson. Desde Beautiful Garbage no recordábamos que esta banda fuera tan majestuosa para crear verdaderos himnos de rock. De los pocos discos de música arábica que he escuchado, este sin duda es el mejor por mucho. Es increíble cómo Emel nos transporta inmediatamente a su mundo oriental, creando una experiencia desértica llena de mucha protesta. A casa a cualquier hora te comías mis moras, si sobraba las llevabas porque te obligaba. Lleno de muchísimos estilos musicales, la belleza de Porfiado, como de cualquier otra placa de El Cuarteto de Nos, se encuentra en las letras, las cuales son muy complejas y divertidas. Este es sin duda uno de los mejores álbumes de toda su carrera. Arctic Monkeys lograron durante esta década consagrarse finalmente como una de las mejores y más grandes bandas de nuestra generación, y fue justamente por este disco, el cual es una declaración de quiénes son. Desde el título, todo el concepto del disco fue lograr una placa que representara lo que eran ellos, y lo lograron conjugando muchos géneros, desde hard rock, blues, rock psicodélico, metal, etc. El resultado final es un disco muy consistente que los catapultó al mainstream y a la cima del rock. Un disco sumamente simple pero muy cautivador. El debut de Quero Quero Bonito es un electropop cuidado y muy divertido, lleno de influencias de J-pop. Post-punk hecho con mucho cuidado, orientado un poco más hacia el garage, hacia el hardcore. Es una producción que va muy al grano de una forma cruda y potente. Je serai le feu et tu seras la pierre. Esta compositora francesa hizo un debut honesto, claro y fascinante. Un pop delicado pero lleno de detalles que es imposible no quedarse clavado con él y con su voz delicada. Juega mucho con el jazz, con la chanson francesa, muy bonito. Básicamente es un muy buen disco de rock psicodélico y blues muy sensual. Cuando salió, la verdad no lo juzgué como merecía. Conforme fue pasando el tiempo, fue creciendo cada vez más. Un muy buen disco. La reimaginación de Max Richter de la obra Cumbre de Vivaldi es la experiencia más hermosa que pude experimentar en esta década. No estoy mintiendo, es increíble cómo alguien ha logrado cumplir una expectativa tan gigante para no echar a perder una de las piezas más emblemáticas de toda la humanidad, llevándola a un nuevo plano que nos recuerda que la música es atemporal. Increíble lo que hizo este sujeto aquí. El disco más personal de nuestra pelirroja inglesa favorita sorprende por la gran carga emotiva que nos arroja en todo momento. Tal vez la orquestación y la sonorización tan espectacular a la que nos acostumbró con sus dos primeras placas se extrañó, pero todo fue recompensado al dejarnos ver su corazón abierto y vulnerable, lejos de máscaras que ocultaban una belleza que ahora es palpable. Con letras que poco a poco nos van mostrando el mundo tan vivo de Sampha, lleno de miedos y dudas que fueron escritas después de la muerte de su madre. Un discazo ganador del Mercury Prize. Con un sonido limpio, muy doloroso, pero al mismo tiempo bello, la tercera placa de Magical Clouds fue lo más alto que pudieron haber llegado en su carrera. Íntimo y muy humano, es increíble la experiencia catártica que nos ofrece esta banda en Impersonator. Influenciado por música balcánica, de México, francesa, etc., el sonido de esta placa, más orientado hacia el pop, está llena de tantos elementos y detalles que cuesta trabajo creer que todo esté contenido en un solo álbum, un discazo. Banks superó la barrera del segundo álbum con creces y nos mostró el tamaño de artista que es. Con su R&B alternativo y muy orgánico, The Altar es la intensificación de su talento al tener mayores texturas, más sensualidad y melancolía que su debut. Un discazo también. Mira,
con un sinfín de recursos musicales y una historia inspirada en una novela del siglo XIII, la artista española nos hipnotizó con un disco que simboliza el empoderamiento femenino, la cúspide que ha alcanzado la música urbana, como por ejemplo es el rap y el trap en la industria mainstream, y la coyuntura de influencias que este siglo ha significado para la música, de lo mejor que escuché en música hispana. El sexto álbum de los Deftones no flaqueó, visceral, introspectivo, lleno de influencias de shoegaze, pero manteniendo su fiel esencia de metal alternativo. Este disco fue el primero en donde Chi-Cheng no colaboró debido al accidente que lamentablemente posteriormente le ocasionó la muerte. Para su tercer álbum, los ingleses Band of Schools lograron combinar de manera magistral mucho blues rock con hard rock y psicodelia, un buen viaje Himalayan. Dead Magic es un viaje extremadamente profundo y siniestro, con muchas reminiscencias al drone, a la música eclesiástica y a la dark wave más hipnótica. Un disco sueco súper chido. Esta es una placa de la cual no esperaba nada antes de escucharla, pero de la cual quedé sumamente enganchado. Un álbum maravilloso de hip hop que explora los pensamientos más profundos y locos de Aesop Rock. Con un debut sin pretensiones, B-Hops nos presentó una visión moderna del punk, orgánico, oscuro, con declamaciones nihilistas sobre la vida moderna y gritos desesperados por encontrar algo de profundidad en la vida cotidiana. 18 Hours of Static es la búsqueda de un sentido de viaje que recobra la actitud que el rock a veces parece perder. Tercer álbum de Gorillaz y creo que el último que realmente valió la pena. Esta es una superproducción que a distancia se nota que fue hecha con mucho tiempo, cariño, cuidado, discazo. Dos de los discos de Bon Iver deberían de estar en esta lista, pero solo dejaré a este por la trascendencia histórica que tiene al ser un disco que llevó el folk a nuevos horizontes, combinándolo de forma magistral e indescifrable con sonidos muy vanguardistas. Muy difícil de describir a lo que suena, pero sumamente cautivador. Herederos de las profundas enseñanzas de Sonic Youth, My Bloody Valentine, Jimi Hendrix, la esencia de su sonido se compone básicamente en una mezcla entre rock psicodélico y noise rock de la nueva escuela. Fuertemente comparados con Tame Impala, Goat y Fuse, la banda nos ofrece singularidades especiales que le hacen única y una escucha obligada. Irónicamente, este disco es más brutal que su anterior álbum, Brutalism. Joy as an Act of Resistance es una sórdida y enérgica placa de post-punk que habla sobre las tragedias de la enfermedad, la pérdida y los vicios, retratado de manera irónica para hacerle cara a todo el sinsentido de la vida misma. Desde su lanzamiento, el álbum fue aclamado por todos y no es para menos. Rico, complejo y lleno de matices electrónicos de todo tipo, Incolor se influencia de muchas cosas, pero principalmente del house y club, para ofrecernos una perfecta selección de sonidos. Beating Heaven volvió a cautivarnos con su hipnotizante pop sofisticado. En su cuarto álbum de estudio, la banda mostró algo parecido a lo que había hecho en Beast Rest Mouth, conservando su estética minimalista y una calidad de manufacturación súper alta. Los escenarios que nos presentó este disco, llenos de esa electrónica melancólica que ya le conocíamos a Arca, son perfectamente ensamblados con su canto muy operístico, el cual por primera vez fue en español, creando una conexión muy emocional e inmediata entre las letras y el escucha. I See You es un álbum muy emocional que retrata diferentes características de la condición humana,
Miedo, amor, olvido, error, todo con la acostumbrada forma de escribir en primera persona de Oliver Sim y Romy Croft, contándonos historias personales que se sienten íntimas y muy reales, aunque en realidad las aportaciones de Jamie XX fueron la pieza clave para que funcionaran como el eje central y dirigir la experiencia hacia horizontes más complejos. Increíble es la fluidez con la que transcurre este disco, como si de agua se tratara. Limpio, sofisticado y directo, el rap de Tyler es una de esas cosas que a cualquiera fácilmente podría gustarle. Cada track se siente preciso y bien trabajado, ocupando a los invitados como herramientas para solidificar la experiencia y no como protagonistas. Nine Dead Alive es un álbum conceptual en el que Rodrigo y Gabriela rindieron homenaje a 9 muertos que siguen permeando en el mundo contemporáneo. 9 canciones dedicadas a personajes que transformaron su cosmovisión. Esta dicotomía que ellos encuentran entre el influjo de su vida por parte de seres que representan la muerte se ve reflejada en el álbum con sonidos que evocan soledad, supresión, defunción, pero que al mismo tiempo funcionan para otorgarle vida y un gran dinamismo al álbum en su totalidad. Un proyecto más de Chino Moreno, vocalista de Deftones, en conjunto con su amigo de la infancia Shaun López. Orientado hacia el dark wave y el witch house, lograron crear un álbum oscuro muy consistente pese a que las canciones fueron pensadas en primer lugar para ser parte de 3 EPs. Electrónica oscura, etérea, melódica, con mucha experimentación, mucho más cercano al segundo trabajo que al primero de la banda. Este es un producto cultural en donde se ven reflejados los valores del posmodernismo que impera en el mundo occidental, mostrando las sombrías construcciones sociales en las que nos hemos acostumbrado a desenvolvernos. Al mismo tiempo, el álbum funciona como una catarsis que trata de liberar el alma, eximir de la angustia y la opresión que el mundo vive. Es un trabajo que nos recuerda que la mayor rebeldía es desatarse de los miedos. Quien fuera vocalista de Anthony and the Johnsons, lanzó en 2016 un sorprendente álbum debut solista, esta vez bajo el nombre de Anony. El drama en su voz, los arreglos precisos, las letras de protesta, los bellos y oscuros paisajes que pinta alrededor de todo el disco, todo está ahí puesto con la mayor perfección posible, un gran disco. Post-hardcore muy emotivo. Diseñado por Steve Albini y grabado solamente en 4 días, el disco es un crudo testamento de las emociones humanas más intensas. Grimes es una de las artistas que más trabajo me costó entender de qué iba su rollo. Cuando escuché por primera vez Visions, la verdad no me pareció la gran cosa y no entendí por qué la crítica mundial estaba aclamándola. Pero en cuanto le di varias oportunidades al disco, y sin intentar de verdad que me gustara la fuerza, realmente fui desentrañando todas las capas que contiene y el nivel de profundidad y sensualidad. Muy poderoso, muy pop y muy experimental al mismo tiempo. Un disco espiritual que evoca en todo momento un viaje hacia la conciencia, la levedad, la distancia que nos separa de los sueños y el amor. Sofisticado y suave, conecta emocionalmente como pocos sonidos de la actualidad lo logran. Es increíble cómo Arcade Fire ya nos habían ofrecido 2 discos muy redondos, perfectos y muy trascendentales, pero aún así su tercera placa se sintió aún más perfecta. Nostálgico y trascendental, esta obra de pop barroco ganó el álbum del año en los Grammys, fue reconocido como el mejor disco del 2010 por muchísimas publicaciones y comparado por muchísimos como la experiencia que Radiohead ofreció en OK Computer. Este, sin duda, para mí es el disco más infravalorado de la década. Así lo definiría porque cuando salió, y creo que todavía aún, fue odiado por casi todos, pero dejando de fuera el completo cambio de estilo de la banda, realmente es perfecto. Una obra catártica y muy íntima que nos transmite paz como pocos discos.
Para muchos, el mejor álbum de Sufjan es Carrie and Lowell, y aunque este es un disco sumamente interesante al estar inspirado en la muerte de su madre, a mi parecer The Age of Adz es en general un mejor disco. Con mucha instrumentación, uso de recursos electrónicos, el disco es muy íntimo e introspectivo al tratar en las letras emociones a un nivel muy personal. Este es el disco en donde se puede ver el verdadero genio que es Sufjan Stevens. The Life of Pablo es un disco con un muy buen nivel compositivo, muy balanceado, puntos extra por ser un álbum que rompió esquemas al estarse actualizando después de que fuera lanzado al público, como si fuesen parches de un videojuego. Let us sit together. Nick Cave, esta leyenda de la música, logró hacer un disco sumamente desgarrador. Aunque gran parte del álbum fue escrito antes de la muerte de su hijo de 15 años, este trágico evento impactó en el resultado final del disco de una manera muy profunda. La catástrofe se siente en cada segundo que dura el disco y esto hace que sea sumamente pesado y desgastante de escuchar, pero lo que finalmente logra, como ninguna otra producción de la década, es mostrarnos la cara más devastadora de nuestra propia humanidad. Muy oscuro el disco, lo recomiendo escuchar en un momento en donde estemos preparados para estar en una experiencia incómoda, ya que puede resultar contraproducente escuchar tanto dolor, devastación y vulnerabilidades durante 40 minutos para nuestro ánimo. Creo que este es el mejor disco de rock progresivo de la década, producido por Alan Parsons. Es una pieza perfecta y sólida. Increíble lo mucho que Steven Wilson, quien en su momento fuera líder de Porcupine Tree, tiene que ofrecer. Es increíble cómo Tame Impala logró hacerse de tal grado de seguidores con su sonido de pop psicodélico. Por momentos creo que es sobrevalorado lo que ha hecho Tame Impala, pero luego escucho Currents y tal vez merecen ese lugar que se han ganado. Pese a que este es un disco que dio un pequeño giro metiendo más sintetizadores y música dance, la verdad es que es increíble el nivel de detalle y cuidado en cada aspecto de la producción. Un disco bastante chido y creo que es el mejor de su discografía. Este es el disco con el que Deaf Heaven se hizo mundialmente conocido, un álbum que cuando salió fue para muchos medios uno de los mejores discos del 2013. La mezcla que nos presenta de metal, showgazing, post-rock, rock alternativo, black metal, etc. hacen que sea una experiencia muy rica en matices y amplia en creatividad. El debut de Anna Meredith es increíble. Barmins es el equilibrio perfecto entre experimentación, música académica, pop, una pieza maestra de composición musical que me voló la cabeza la primera vez que lo escuché y que lo sigue haciendo cada vez que lo revisito. No por nada, Anna Meredith ha sido descrita como una de las mentes más innovadoras en la música moderna británica. Annie Marshall, un chico británico de 23 años de edad, logró en su tercer disco, combinar magistralmente el jazz con el punk, una experiencia súper británica, muy sofisticada y por momentos perturbadora. Un disco súper interesante y depresivo, Björk explora en Vulnicura todo su proceso de ruptura con su pareja, y la verdad es que el dolor y sufrimiento que vivió se sienten en cada track. Para mí, una de las mejores producciones de la artista islandesa. Ella lo ha descrito como un disco de sanación, súper honesto, emocional y depresivo. Obra maestra. Bajo la etiqueta de post-dubstep, James Blake sorprendió gratamente con un debut que no sonaba a ninguna otra cosa que hubiéramos escuchado antes. Muy repetitivo y etéreo, los ambientes que construyó en esta placa son fríos, súper minimalistas y experimentales, una experiencia electrónica suave y claustrofóbica al mismo tiempo. Para su segundo disco, Alt J logró capitalizar toda la creatividad en una obra igual de buena que su debut. Lleno de mucha folktrónica y art rock, este disco se siente más étnico, con un sonido tanto oriental como occidental, de épocas diferentes que hacen el álbum una experiencia muy robusta.
Aunque no es su mejor disco, ese mérito lo tiene OK Computer, o The Bends, o In Rainbows, o tal vez Kid A. Sintetiza toda la carrera de la banda y lleva su sonido hacia nuevos horizontes, lleno de rock, electrónica, música de cámara, música ambiental. La banda supo cómo licuar toda su historia y hacer una obra para el futuro y para su legado. No sé cómo pocos se acuerdan de Total Life Forever, un discazo en el que conocimos la etapa más post-rock de estos ingleses. Hay mucha fluidez y energía en este disco monumental de rock independiente. Un disco conceptual con el que Kendrick Lamar alcanzó la fama internacional y el título del mejor rapero de los últimos tiempos. Este álbum muestra la vida de Lamar a sus 17 años mientras viaja en la minivan de su mamá. Un fiel retrato de una dura vida de un adolescente negro con ganas de comerse un mundo lleno de fama, violencia, sexo, miedos y adicciones. El álbum de hard rock mainstream por excelencia de esta década, una excelente pieza de riffs taladrantes y mucha potencia, construido solamente con bajo, batería y vocales. Este disco, aunque logró hacerse de un buen séquito de fans muy clavados, la crítica internacional no lo ha destacado. De hecho, no lo he visto en ninguna lista de lo mejor de la década y creo que sí se lo merece. Con una gran variedad musical y lírica, Broken Machine es una ráfaga de creatividad llena de mucha crítica social y política. Pese a que su sonido está fuertemente construido a través de fórmulas de rock alternativo mainstream ya probadas, eso no quita el mérito creativo que logró. ¡Qué belleza de disco! El debut de Frank estuvo ok, pero este es de otro nivel. Lleno de experimentación y de una voz autotuneada a niveles extremos, Blonde nos lleva por pasajes de rap a tempos lentos, llenos de ambientes súper densos que representan fielmente esa sensación de querer desaparecer. Puntos extra este disco por Nikes, en su versión física. De verdad esa canción es de lo mejor que he escuchado en toda mi vida. El debut de FKA Twigs es sublime. Una pieza de museo a la que solo nos queda más que apreciarlo de rodillas para toda la vida. El prefacio con el que abre el disco, amo a otro y por eso me odio a mí, I love another and thus I hate myself, es la base con la cual podemos entender la muy profunda y melancólica obra de R&B de 40 minutos. Sin duda uno de los discos que más escuché durante la década. A muchos no les gustó que Grimes diera un salto obvio hacia las fórmulas más comerciales del pop, pero para mí el resultado es increíble, muy anímico y reconfortante. Grimes logró finalmente para esta placa hacerse cargo de toda la grabación y producción del disco como manifestación en contra de la industria sexista. Un álbum perfecto. Una pieza maestra que ha sido aclamada por básicamente toda la crítica musical internacional y no es para menos. Este es el álbum más inspirado de West, lleno de buen gusto y naturalidad. My Beautiful Dark Twist Fantasy es una extensa carga de egocentrismo, vulnerabilidad, fantasías, autocompasión, dinamismo y fuerza. Este es un disco de verdadera literatura sonora que reflexiona de forma importante cuestiones raciales y sociales. Es un retrato poético y detallado del significado de ser negro. Es la cúspide lírica del mejor rap que hemos escuchado nunca. Un álbum perfecto. Dev Heaven es para mí la banda de la década y no muchos hablan de ello. Sacaron 3 discos muy consistentes en los 2010, cada uno con un estilo propio que forjó una identidad muy concisa del sonido de la banda. Justamente en su tercer álbum lanzado en el 2018, crearon su obra cumbre con un sonido que empuja el rock y el metal hacia el futuro, muy oscuro y al mismo tiempo muy avant-garde.
El grandísimo primer lugar es para An Awesome Wave de Al Jay. Este es un disco en donde es muy tangible el impacto que tuvo en quienes lo escucharon. Al haber sido lanzado en 2012, para estas alturas es muy notorio cómo ha sido uno de los discos que más trascendencia ha tenido. Una verdadera chingonería, un disco perfecto que resume mucha de la cultura con la que crecieron quienes nacieron después de 1985. Cada canción está en su justo lugar para hacer un debut perfecto. Los integrantes de la banda, estudiantes de arte, lograron amalgamar una brillante fórmula de indie pop cuajada durante un proceso de 5 años. Un disco súper sofisticado que, aunque para algunos es pretencioso y poco innovador, la verdad es que para mí es innegablemente perfecto. Pues ahí está esta lista completamente subjetiva de los mejores discos de la década. Si te gustó, suscríbete. Prometo que este año Eso No Soy lanzará más videos de cultura musical.